Increíble acto conmovedor, General de 4 estrellas revela la sorprendente verdad detrás del homenaje a un joven soñador en San Miguel. Alejandro, un joven de 24 años, se encuentra atrapado en un abismo de emociones contradictorias. Criado entre redes de pesca, su mente siempre ha navegado hacia la profundidad del océano del conocimiento. Desde pequeño, su pasión por la biología marina lo separó de la tradición familiar de la pesca, un legado noble pero que, para él, se sentía como una cadena. Pasaba horas leyendo sobre corales, tortugas y los secretos del mar, mientras su padre y abuelo lanzaban sus atunes al atardecer. Pero en clases, sus ideas estaban escondidas bajo el ruido de la rutina académica, y cada proyecto que presentaba se veía eclipsado por la grandeza de un mundo que parecía ignorarlo. Cansado de decepciones, decidió caminar por la playa, buscando respuestas en su paisaje familiar. Las olas rompían contra la orilla, como sus frustraciones, pero el consuelo no llegaba. Mientras miraba el horizonte, recordó las palabras de su padre: el mar siempre te da lo que necesitas, pero hay que saber buscar. Sin embargo, Alejandro no podía pescar esperanza en su familia. Se sentía como un náufrago perdido en un océano de expectativas. Esa noche, la confusión se apoderó de él cuando se enteró de que el general Don Carlos, un viejo amigo de su familia y un líder respetado, regresaba al pueblo. No era solo un regreso, era un giro inesperado que traía consigo la posibilidad de un faro en su neblina. En una charla amistosa, Alejandro se sintió pequeño frente a un hombre que había enfrentado desafíos inimaginables. Don Carlos lo miró a los ojos y compartió historias de sus propias luchas, de cómo había luchado contra la subestimación y encontró su voz en un mundo que lo desacreditaba. A medida que las palabras del general fluían, su corazón ardía con una mezcla de admiración y envidia. ¿Podría él también superar su propia tormenta interna? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Las palabras de Don Carlos resonaban en su mente, despertando el anhelo de defender sus sueños. Sin embargo, el sentimiento de culpa no tardó en aparecer. Cada noche que dedicaba a estudiar lo alejaba de la familia y de la tradición que de alguna manera reverberaba en su interior. En una cena familiar, la tensión era palpable. Su padre, con la mirada dura como las rocas del acantilado, le lanzó un reproche que atravesó su pecho. «No valoras lo que somos», dijo su padre, y la frase se quedó suspendida, hiriente. En su mente, el eco de su padre y el del general se entrelazaban, y cada uno reclamaba parte de su alma. Alejandro se sentía atrapado en una red de expectativas, nadando entre ser el hijo que todos esperan y el innovador que sueña ser. La presión crecía como las olas ante una tormenta, su futuro se sentía incierto y, a la vez, irresistiblemente cercano. ¿Podría encontrar un camino que honrara su legado y su ambición? Con el anochecer pintando el cielo de los colores del conflicto interno, Alejandro sintió el peso de su decisión aplastarlo sin piedad, preguntándose si alguna vez podría ser libre. En cada latido, la urgencia crecía, dejándolo al borde de un abismo, cuestionándose qué camino realmente seguiría en este mar de confusión. La luz del amanecer se coló por la ventana, despertando a Alejandro de un sueño inquieto. Con cada rayo que atravesaba el cristal, una claridad repentina empezó a disipar la neblina de su inseguridad. Había llegado el momento de dejar de lado las súplicas por la aprobación de su padre y de la tradición familiar. Lo que Don Carlos había compartido resonaba aún en su mente. No se trataba solo de encontrar un camino, sino de forjar uno propio. Se levantó con una determinación renovada.
Vio su escritorio, atiborrado de libros sobre ecosistemas marinos y biología. El corazón le palpitaba con la promesa de nuevas posibilidades. ¿Qué pasaría si pudiera presentar su investigación en el próximo simposio científico que se celebraría en la ciudad? Todo lo que necesitaba era un enfoque, un plan claro. Empezó a trazar en su mente la estructura de su proyecto, cada idea emergía como chispas en la oscuridad. Sin embargo, había algo más profundo que necesitaba enfrentar. La idea de hablar abiertamente de su deseo de seguir otro camino, lejos de la pesca, lo aterraba. ¿Y si su padre no lo comprendía? Después de todo, mensajes familiares de lealtad y tradición habían sido el trasfondo de su vida. La sensación de culpa encontraba formas de devorarlo cada vez que pensaba en tomar esa decisión. Decidió dar el primer paso y buscar momentos propicios para compartir sus aspiraciones. Pidió hablar con su padre ese fin de semana. La incertidumbre se coló en él mientras se preparaba. En la cena, las miradas se cruzaron entre sus padres y él, una tensión palpable flotaba en el aire. Como si un vacío se abriera entre ellos, quedó claro que debía ser valiente. «Padre, necesito contarte algo», comenzó Alejandro, sintiendo el nudo en su garganta. Las palabras se atoraron antes de salir, pero tomó una bocanada de aire, aferrándose a la imagen de don Carlos como un faro en la tormenta. «He encontrado mi camino, y va más allá de la pesca. Estoy decidido a estudiar y trabajar en biología marina». Hubo un silencio abrumador. Su padre finalmente rompió el hielo, pero no como Alejandro esperaba. «Tu carrera es en el mar, joven. Te dedicamos una vida a este legado y lo lanzas como un ancla en aguas profundas». La decepción en su voz era un golpe directo. Pero, en vez de sentir desesperanza, Alejandro sintió algo diferente. La frustración crecía en su interior mientras organizaba sus pensamientos. «Entiendo que este camino es importante para ti, pero no puedo ser lo que no soy. Quiero contribuir de una manera que honre al mar, no solo como una tradición, sino como un futuro», declaró, decidido. Se dio cuenta de que, a cada instante, se sentía más cómodo defendiendo su verdad. Era un momento de revelación. Su pasión por el océano no estaba en desacuerdo con su herencia, sino que podía ser una extensión de ella, una reinterpretación de lo que significaba ser parte de esa familia. Sin embargo, su padre, rígido y callado, mantuvo su expresión de decepción. Ese intercambio no fue la paz que esperaba, pero lo hizo sentir que se desgajaba algo dentro de él. Alejandro comprendió que el verdadero desafío sería seguir adelante a pesar de la resistencia. Sentía que una nueva búsqueda personal comenzaba a tomar forma en su mente. Había una academia en la ciudad que ofrecía un programa sobre conservación marina, y uno de sus profesores era un reconocido investigador. La idea de establecer contacto y buscar un pasantía flotaba en su mente como una viable ruta de escape. Tal vez ante un nuevo desafío, sus palabras ganarían tracción y, quizás, su padre podría ver el valor de su sueño. Con este descubrimiento, la incertidumbre se volvió consistencia. Alejandro supo que tenía que actuar rápidamente. Había comenzado a construir un sendero de autodescubrimiento y se sintió ineludiblemente atraído hacia la posibilidad inminente de su futuro. Sin embargo, antes de decidirlo todo completamente, un nuevo problema emergió. ¿Tendría la fuerza para manejar la opinión de su familia al respecto? Esa noche, se quedó despierto, contemplando lo que le esperaba, preguntándose cuántos más encuentros tendría que enfrentar antes de alcanzar la paz con su búsqueda. Podría aceptarse incluso si ello significaba desatar la tormenta familiar. Mientras se sumía en el amanecer, un fuerte anhelo brilló en su pecho. Alejandro supo que el momento de tomar la decisión correcta se acercaba, y con ello, la posibilidad de descubrir todo lo que el océano y su propio ser tenían que ofrecer. Pero justo cuando iba a dar el siguiente paso hacia este nuevo horizonte, un mensaje inesperado llegó a su teléfono, embarcándolo en otra dirección que cambiaría todo. ¿Qué haría Alejandro con la nueva información que había recibido y cómo afectaría esto su camino hacia el futuro?
El vibrar de la notificación en su teléfono rompió el silencio que apenas lo había rodeado. Alejandro tomó el dispositivo con una mezcla de temor y expectativa. El mensaje provenía de la academia que había estado observando de cerca, una invitación a asistir a una charla especial sobre conservación marina. Había una influencia reconocida en ese evento, un profesor que había revolucionado el estudio de los ecosistemas marinos, y él estaría presente para ofrecer orientación y responder preguntas. La oportunidad relampagueó en su mente como un faro en la niebla, era un punto de quiebre, la posibilidad de establecer un canal directo hacia el mundo que deseaba explorar. Sin embargo, cada pensamiento sobre el evento producían ecos de su padre y la sombra de la decepción que había dejado tras el enfrentamiento en la mesa. Su corazón pulsó de esperanza y angustia de forma paralela, llevándolo a un dilema profundo. Podría asistir sin desatar esa tormenta en la que su familia ya estaba atrapada. En los días siguientes, Alejandro se obsesionó con la idea de asistir a la charla. Cada vez que salía a caminar cerca del muelle, su mente divagaba entre la bruma marina y las imágenes de las olas rompiendo contra las rocas, visualizando de forma casi mística lo que significaba realmente el océano para él. Con cada paso, se preguntaba si permitiría que las dudas lo anclaran o si alzaría las velas y se lanzaría a las aguas inexploradas de su nuevo camino. Tomar acción no era suficiente, debía prepararse. Se sumergió en sus libros, releyendo textos científicos, tomando notas diligentes, cada palabra escrita era como un ladrillo en el puente que deseaba construir hacia su futuro. Cada descubrimiento convocó en él una sabiduría oculta, las estrategias que había aprendido en su infancia sobre las corrientes marinas comenzaron a entrelazarse con las teorías de conservación que leía. Sin embargo, mientras se empapaba de conocimiento, crecía el desafío interno. ¿Cómo podría compartir su deseo creciente de ayudar a la vida marina con su familia sin romper, aún más, esos lazos que lo unían a ellos? El evento llegó más rápido de lo que esperaba. Alejandro se encontró en el auditorio, el corazón latiendo con fuerza mientras observaba los rostros de otros estudiantes llenos de admiración y expectación. Su voz interior le dijo que estaba allí por una razón, que ese era su momento para brillar. Pero el hilo de inseguridad se retorció en su estómago cuando el profesor mencionó, con gran énfasis, el impacto de la aprobación maternal y paternal en la vida de los científicos. Mientras tomaba notas, se dio cuenta de que su propia trayectoria estaba marcada por una lucha constante entre lo que realmente quería y lo que se esperaba de él. El dilema ético que se desarrollaba en su mente se convirtieron en preguntas que giraban febrilmente. ¿Era el deseo propio la brújula que guiaba su vida, incluso si eso significaba enfrentar el descontento familiar? La dualidad de su existencia, el legado de la pesca y su aspiración de conservación, pulsaba en él con cada latido. El profesor, al finalizar su intervención, lanzó un reto: atrévete a ser diferente, a desafiar las expectativas establecidas y a marcar tu propio camino. Esa frase reverberó en Alejandro, desnudando su vulnerabilidad de un solo golpe. ¿Podía realmente permitir que su voz se alzara sin miedo a las consecuencias de una tradición familiar que parecía amenazar con ahogarlo? Mientras el evento llegaba a su fin, una joven se acercó a él, con una radiante sonrisa y preguntas sobre su interés en la biología marina. Habían compartido un par de ideas, pero el intercambio se sintió como un ancla que lo mantenía firme en su nueva determinación. ¿Sería este el principio de nuevos contactos que le darían fuerza para seguir su camino? Mientras abandonaba la academia, entendió que el viaje apenas comenzaba, que esa elección de crecer a partir de su propia verdad era solo el inicio de lo que le aguardaba. De regreso a casa, con la brisa marina envolviéndolo, se preguntó si tendría el valor de compartir su experiencia con su padre. Con el rostro decidido, Alejandro comprendió que el viaje hacia su autodescubrimiento no era un acto de rebeldía, sino el noble compromiso de poder ser un custodio moderno del océano. Para el siguiente capítulo de su vida, estaría listo para enfrentarse a los acantilados de su pasado y superar cada ola que intentara aplastarlo. La próxima conversación con su padre podría cambiar toda su realidad, pero,
justo cuando pensaba que todo estaba claro, su teléfono vibró nuevamente. Era una notificación que podría destellar tanto oportunidades como nuevos desafíos. ¿Qué sorpresas le depararían los próximos pasos en su camino hacia la autonomía? Las primeras luces de la mañana filtraban su cálido brillo a través de las ventanas abiertas de la habitación de Alejandro. El levitar de la brisa del mar se amalgamaba con el aroma del café que su madre preparaba en la cocina. Sin embargo, no era el ambiente acogedor lo que llenaba su mente, era la notificación previa, un eco que resonaba con una promesa oculta. Ante él se presentaba la posibilidad de asistir a un seminario de conservación en la costa, cuyo inicio estaba marcado para el fin de semana. Una parte de él clamaba por la aventura, por el conocimiento que aún anhelaba obtener, por la cercanía a su sueño, convertirse en un experto en conservación marina. Sin embargo, el otro lado de su ser, el que había crecido en la sombra de las expectativas familiares, lo frenaba. Había que atender a los deberes en casa, a las expectativas silenciosas de su padre, a la tradición que había tejido su infancia. Al principio, la idea de simplemente asistir al seminario le parecía noble, incluso liberadora. Pero una sombra de culpa se interponía en su camino. Abandonar al menos los primeros días del fin de semana significaba desatender, aunque fuese temporalmente, las obligaciones familiares. Era egoísta anteponer su deseo de crecimiento personal a las necesidades de su familia, esa angustia lo acompañaba mientras comenzaba a trazar un plan. No era suficiente solo querer asistir, tenía que presentar su caso de la forma más efectiva. Decidió que lo primero era hablar con su madre. Estaba consciente de que ella había sido siempre su aliada más fuerte, y, aunque su padre representaba el peso de la tradición, su madre siempre mostró un interés genuino en sus sueños. Una tarde, mientras estaban sentados a la mesa, Alejandro respiró hondo, consciente de que cada palabra debía ser un paso firme hacia su objetivo. «Mamá, tengo una oportunidad que no quiero dejar pasar», comenzó, sintiendo cómo su voz se quebraba levemente. «Hay un seminario sobre conservación marina este fin de semana». La reacción de su madre fue tan instantánea como él había anticipado. El brillo en sus ojos se mezcló con un ligero temor, como si pudiera leer en su voz el conflicto que se avecinaba. «¿Lo has pensado bien? Tu padre lo sé, pero necesito esto. Quiero aprender, quiero ser parte de algo que me apasione realmente», interrumpió rápidamente, sintiendo que el tiempo corría. La conversación era tanto una batalla como un acto de amor. Alejandro no solo luchaba por su deseo, era una lucha por su lugar en ese mundo, por afirmar su identidad. La tarde transcurrió en un compás de dudas y esperanzas. Su madre finalmente accedió a apoyarlo en su decisión, aunque dejó claro que su padre podría no estar de acuerdo. Cuando la conversación terminó, la sensación de liberación lo inundó, aunque una preocupación ominosa quedó flotando en el aire. ¿Qué diría su padre al enterarse? Esa noche, Alejandro se sentó en su escritorio, la luz suave de su lámpara iluminando las hojas llenas de notas y reflexiones sobre conservación. Buscando distraerse, comenzó a enviar mensajes a otros interesados en el seminario, incluyendo a la joven con quien había conversado en su última experiencia. La conexión que había sentido con ella reverberaba en su mente, haciéndole pensar que habrían más oportunidades de colaboración en el futuro. Mientras los días avanzaban, había una chispa de emoción que lo empujaba a seguir adelante en su cambio personal. Sin embargo, al mismo tiempo, la preocupación y la incertidumbre sobre cómo encajaría su decisión en la dinámica familiar crecía con la misma intensidad. El viernes llegó y a medida que se preparaba para salir, la angustia lo invadió de nuevo. La última conversación con su madre resonaba en sus pensamientos. Con el estómago revuelto, se acercó a la puerta, dispuesto a enfrentar el nuevo desafío que se acercaba. Pero, en el último instante, decidió enviar un mensaje a su padre, un pequeño paso hacia una conversación crítica que sabía tenía que suceder. «Papá, quiero hablar contigo sobre algo importante después del seminario»,
al apretar el botón de enviar, el eco de su propia voz se volvió un instante eterno. Era un paso hacia la independencia, pero también un salto hacia lo desconocido. ¿Acaso sus palabras darían pie a una reconciliación, o avivarían las llamas de un conflicto aún mayor? Mientras cerraba la puerta detrás de él, la brisa marina parecía susurrarle que el camino hacia su libertad y crecimiento personal apenas comenzaba, repleto de senderos y decisiones. La promesa del seminario lo esperaba, al igual que las repercusiones de sus elecciones. ¿Sería capaz de enfrentar la inevitable conversación con su padre y reconciliar lo que significaba ser Alejandro en un mundo en el que había que defender su espacio? La carretera hacia el seminario parecía más larga de lo que recordaba. Alejandro, atrapado en su mente, revisaba los escenarios de la conversación que había dejado pendiente con su padre. La vibración del coche se convirtió en una metáfora de su propia ansiedad. Cada bache en el pavimento era un recordatorio de la inestabilidad que sentía en su interior. Llegó al centro de convenciones justo a tiempo, pero la multitud de asistentes lo recibió con una marea de incertidumbre. Se sintió pequeño, como una gota en un vasto océano. Sin embargo, ese mismo océano era el que lo había inspirado, y ahora tenía la oportunidad de ser parte de algo más grande que él mismo. Se concentró en las sesiones del seminario que se exhibían en un cartel al frente. Habilidades prácticas de conservación, biología marina aplicada, estudios sobre ecosistemas costeros. Cada título se sentía como una llave. Su primera charla fue dictada por una experta reconocida en conservación marina. Los primeros minutos le parecieron un torbellino de información, pero de repente, una frase resonó en su mente: cada acción, por pequeña que parezca, deja una huella en el océano de la vida. Esa frase lo impactó profundamente. La idea de que incluso sus decisiones, tan personales y a veces solitarias, tenían importancia en el gran esquema de las cosas comenzó a despejar sus dudas. Tal vez resistirse al cambio no solo perjudicaba su crecimiento, sino también el bienestar del entorno. Reflexionando sobre esto, se dio cuenta de que ser parte del seminario no solo era un impulso individual, sino que también podría representar un paso hacia un propósito mayor, un futuro donde él pudiera contribuir a la conservación de lo que tanto amaba. La emoción que sintió fue avivada por la certeza de que aceleraba el ritmo de su desarrollo personal y profesional. A medida que avanzaba el día, el tornado de diálogo y preguntas en su mente se tornó en claridad. La interacción con otros participantes, cada uno con historias únicas y motivaciones similares, fortalecía su convicción de que estaba en el lugar correcto. Hacia el mediodía, se unió a un grupo de discusión y, para su sorpresa, comenzó a compartir sus propias ideas. La voz en su interior que solía lamentarse ahora resonaba firme y decidida. Los asistentes escuchaban, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que su voz importaba. Sin embargo, al caer la tarde, la ansiedad lo volvió a alcanzar. Recordó la conversación pendiente con su padre. Había prometido después del seminario, pero el tiempo corría. ¿Realmente podría soportar la tensión de esa charla? Mientras contemplaba la belleza del atardecer en la playa cercana, el deseo de enfrentarse a su padre, de hacerle entender su pasión, se enfrentaba a la sombra de la incertidumbre. ¿Cómo se lo explicaría? ¿Sería posible que su padre pudiera llegar a entender su camino? Antes de que pudiera resolverlo, su teléfono vibró, un mensaje de su madre. Tu padre está preocupado por ti. Ha estado preguntando si ya fue el seminario. La lectura de esas palabras, las que acusaban el alivio y la culpa al mismo tiempo, lo dejó paralizado. Si era difícil compartir su sueño con su padre, hacerlo ahora desde la distancia del seminario lo hacía aún más complicado. La luz del sol se desvanecía, pero lo que no se desvanecía era su deseo de ser valiente. Estaba al borde de dar un paso decisivo que podría cambiar el rumbo de su vida. Mientras se alejaba del grupo, se preparó para redirigir sus pensamientos en una conversación que podría transformar no solo su futuro, sino también la relación con su familia. Así fue como decidió que terminaría su día tomando una decisión.
En ese instante, sintió que cada bache en el camino pasado había sido necesario para llevarlo a este momento. Podía marcar la diferencia en su vida y en su entorno. Pero antes de que pudiera profundizar en esa decisión definitiva, otro mensaje llegó. Esta vez era la joven con la que había conectado en la actividad de la mañana. Me gustaría hablar contigo. Tengo algo importante que decirte. Las palabras la llevaron a un nuevo abismo de incertidumbre. Era un recordatorio de que su jornada apenas comenzaba y que las decisiones que tomaría en los próximos días moldearían su camino de maneras que nunca había imaginado. ¿Qué significaría aquella conversación para su camino? La pregunta resonaba en su mente, empujándolo hacia el futuro con una ansia renovada, pero también con el peso de lo desconocido acechando a su alrededor. ¿Podría estar preparado para afrontar el siguiente desafío? Alejandro se sentó en el borde de la cama de su habitación, la luz del atardecer filtrándose a través de las cortinas y proyectando sombras suaves en las paredes. Había dejado el seminario con un torrente de emociones, pero aquel mensaje no le daba paz, al contrario, aumentaba el tumulto en su interior. Reflexionó sobre su conexión con la joven, preguntándose qué era lo que realmente quería compartir. Sus pensamientos vagaban como hojas al viento. ¿Sería solo un interés profesional, o había algo más? La primera decisión de la noche era obvia: responder a su mensaje. Sin embargo, en su mente, esta acción sencilla se sentía abrumadora. La necesidad de conectar con alguien que entendía su pasión era vital, pero también era un recordatorio de su soledad en ese camino. Con un suspiro profundo, comenzó a escribir: «Hola, ¿qué necesitas decirme?». Mientras aguardaba una respuesta, su mente se desvió hacia su padre. La sombra de esa conversación incierta lo seguía como un perro esperando en la puerta. Había sido un reto desentrañar sus objetivos, y aún sentía que debía justificarlos. La imagen de su padre, sentado en su sillón favorito, con el ceño fruncido y los brazos cruzados, se le presentaba constantemente. Nunca había sido fácil para él abrirse, y la presión de esa charla le rozaba el alma como un frío invernal. De repente, el pitido del teléfono lo sacó de sus pensamientos. Tenía un mensaje. La joven había respondido: «Creo que podemos trabajar juntos en algo. Quiero mostrarte un proyecto en el que estoy trabajando». Al leer las palabras, la mezcla de esperanza y duda colisionaron en su interior. Podría ser que su camino se cruzara con el de alguien dispuesto a colaborar y apoyarlo. Inmediatamente, el pensamiento de su padre se desvaneció. El deseo de perseguir la posibilidad de una nueva oportunidad profesional adquirió un brillo renovado. Pero al mismo tiempo, esa chispa venía con la advertencia de que debía resolver primero sus vínculos familiares. Alejandro se dio cuenta de que no podría avanzar sin enfrentar los conflictos del pasado y la incertidumbre de su relación paternal. La fecha del encuentro con su padre se acercaba rápidamente, pero sentía que cada mensaje intercambiado con la joven lo ayudaba a esclarecer su futuro, así como su pasado. Cada palabra era un ladrillo añadido a un puente que había comenzado a construir, uniendo el presente con un futuro en el que podría ser fiel a sí mismo. Después de un rato, decidió que necesitaría más que palabras para lidiar con su padre. Debía tener un plan claro y coherente que pudiera explicarle no solo por qué había elegido este camino, sino también que su decisión estaba fundamentada en un propósito más amplio. Las imágenes del océano y la fragilidad de los ecosistemas ocupaban su mente, y se sintió como si nadara contra una corriente invisible. La posibilidad de que su padre pudiera comprender esto parecía un objetivo casi inalcanzable. A medida que la noche se instalaba, tomó su cuaderno y comenzó a anotar las razones por las que la conservación marina era su pasión. Cada frase era un ladrillo más en la estructura que intentaba construir para su charla, una forma de articular su deseo de contribuir y, tal vez, encontrar un punto de conexión con su padre. La idea de que su papel en la conservación pudiera ser una oportunidad para sanar viejas heridas lo impulsaba a escribir con fervor. Así, mientras la luna brillaba en el horizonte, se dio cuenta de que su desarrollo personal no solo implicaba seguir su carrera,
sino también reconciliarse con su padre. La tensión entre lo personal y profesional lo desafiaba a encontrar su voz en ambos mundos. En ese instante, se sintió listo para confrontar no solo a su padre, sino también las partes más oscuras de su propia identidad, pero el sonido de un nuevo mensaje interrumpió su concentración. Era un recordatorio de que su viaje apenas comenzaba. La joven le había enviado un enlace a su proyecto, palabras que le prometían una nueva perspectiva. Comencemos a soñar juntos. En ese momento, Alejandro supo que la decisión que tomaría en las horas venideras significaría más que una elección profesional. Era un camino hacia su verdadero yo, lleno de posibilidades iluminadas por el deseo de ser comprendido. La intersección de su mundo profesional y personal chocaba en la mente de Alejandro, creando una tensión que podría definir su vida. ¿Estaba realmente listo para enfrentar tanto el proyecto que le proponían como la complicada conversación que se avecinaba? Él aspiraba a caminar por esta senda con valentía, pero sabía que cada paso requeriría no solo determinación, sino también una profunda reflexión personal. ¿Sería capaz de dar voz a las múltiples facetas de su vida antes de que todo se desmoronara por falta de entendimiento? La mañana siguiente, Alejandro despertó con el peso de la noche anterior aún presente en su mente. La luz brillante del sol se filtraba a través de las cortinas, pero no lograba calentarlo. A medida que se preparaba para el día, un apretón en su pecho delataba su inquietud. El encuentro con su padre se perfilaba como un desafío importante, y como un eco persistente, las palabras de la joven resonaban en su interior: comencemos a soñar juntos. ¿Podría realmente abordar sus sueños y miedos en la misma jornada? Mientras desayunaba, su mente comenzaba a divagar hacia el proyecto que la joven había mencionado. El entusiasmo era innegable, pero cómo integrarlo en un futuro que incluía un tenso diálogo con su padre lo tenía aturdido. Con un alto sentido de urgencia, decidió tomar un enfoque doble: prepararse para la conversación con su padre y al mismo tiempo enmarcar su propuesta profesional. Sacó de su mochila el cuaderno que había comenzado a llenar con ideas sobre conservación y empezó a escribir. Cada idea fluyó con claridad, desde la protección de los ecosistemas marinos hasta cómo comunicar estos desafíos a la comunidad. Anotó las razones que lo impulsaban hacia la conservación, y con cada línea, sentía que su pasión cobraba vida. Sin embargo, paralelamente, la voz crítica de su padre se hacía aún más fuerte: eso no te llevará a un futuro estable, Alejandro. Este pulso constante entre la validación de su deseo y el escepticismo interno comenzaba a definir su narrativa. Se sumergió en la creación de un esquema claro para presentar a su padre. Quería que entendiera la importancia de su misión, no solo para él, sino en un sentido más amplio. Pero al mismo tiempo, sabía que atrás quedaba una herida. Era necesario que se enfrentara a sus propios miedos, aquel silencio que le había impedido hablar con libertad y autenticidad. Si iba a tener éxito, tendría que estar dispuesto a ser vulnerable. Mientras revisaba sus notas, un nuevo mensaje emergió de la pantalla de su celular. Era de la joven. Me encantaría discutir más a fondo tu perspectiva sobre la conservación en nuestro encuentro. He hecho algunas investigaciones que podrían interesarte. La luz de esa oportunidad iluminó su día. Era como una invitación a asumir su propio valor y potencial. Sin embargo, Alejandro se preguntó hasta qué punto estaba dispuesto a arriesgarse. ¿Sería suficiente esa conexión para despejar sus dudas internas y llevarlo a una paz emocional? El reloj avanzaba rápidamente y su cita con su padre se acercaba. El nerviosismo le recorría el cuerpo, pero lo enfrentó como una parte necesaria del crecimiento. Su camino no solo dependía de la charla profesional, sino también de cada paso que tomara en el plano personal. Resolvió que cada palabra que eligiera también podría ser una forma de redención ante su padre. Finalmente, salió de casa, el cuaderno bajo el brazo y un nuevo propósito en su mente. Caminaba con una energía renovada, consciente de que su destino no se limitaba a sus conversaciones con su padre o con la joven, estaba en su propia capacidad para transformar su vida y sus relaciones.
pero el remolino emocional que lo aguardaba llenaba el aire con la promesa de transformación pero también de confrontación. El punto crucial se acercaba, con cada paso hacia el lugar de encuentro. Alejandro contempló lo inevitable, encontrar un camino que uniera sus sueños profesionales con el amor y la aceptación familiar. Sabía que la decisión que tomaría iba mucho más allá de las simples palabras, definiría no solo su futuro, sino también el reconocimiento de su yo auténtico. La posibilidad de un cambio se presentó como un amanecer en la distancia. A medida que se acercaba al lugar, una nueva inquietud brotó en su mente. ¿Y si la conversación no iba como lo había planeado? La sombra de sus inseguridades lo seguía, pero también la esperanza de que finalmente podría encontrar su voz. En un instante, entendió que lo más importante no eran solo las palabras que diría, sino también la voluntad de escuchar. La realidad de su inminente encuentro lo llenó de determinación. Comenzaba a vislumbrar que quizás se necesitaba un nuevo enfoque, no solo hablar, sino también abrirse a la posibilidad de escuchar. A medida que se aproximaba a la senda que lo llevaría a su padre, se sintió preparado para comprender no solo sus propios anhelos, sino también las expectativas que lo habían mantenido atado. Una vez frente a la puerta, Alejandro tomó un respiro profundo. La decisión de lo que significaría este momento era tangible. Sin embargo, mientras tocaba el timbre, una pregunta crucial se deslizó en su mente. ¿Estaba realmente listo para el impacto de esta conversación? El timbre sonó en un eco que resonó en su pecho, y Alejandro sintió que el tiempo se detuvo un instante antes de abrir la puerta. Su padre le recibió con una mirada cargada de expectación, y con un gesto apenas perceptible, lo invitó a pasar. La sala estaba decorada con fotografías enmarcadas que atestiguaban momentos familiares, pero en vez de calidez, parecían más bien recordatorios del pasado que lo mantenían atrapado. Se sentaron uno frente al otro en la mesa del comedor, un espacio que alguna vez había sido testigo de risas y conversaciones sencillas y ahora se mostraba tenso. Alejandro intentó aferrarse a las notas que había preparado, pero su mente se nubló con la presión del silencio. ¿Cómo iniciar lo que ya había tantas veces evadido? Bien, Alejandro. Hablemos, inició su padre. Su tono era firme, pero no exento de preocupación. Era una invitación que contenía también una advertencia. Alejandro sintió que su voz se trababa en la garganta. Papá, quiero hablar sobre algo que es muy importante para mí, comenzó al fin, dejando que sus palabras fluyeran entrecortadas. Por un momento, navegó en el terreno familiar de la mediocridad y las expectativas que su padre había colocado sobre él. La anticipación inquietante lo llevó a profundizar en su visión, un mundo donde la conservación del medio ambiente se volviera prioridad, donde él pudiera contribuir de forma significativa. Su padre lo interrumpió con desdén, lanzando palabras como flechas afiladas. ¿Conservación? Eso es un sueño, Alejandro. Debes ser realista. Hay cosas que son más importantes que tus idealismos. El efecto de esas palabras fue inmediato. Un calor intenso se encendió en su interior, una mezcla de frustración y determinación. ¿Acaso estaba dispuesto a dejar que esos comentarios sofocaran lo que había cultivado con tanto esfuerzo? Se detuvo, y por primera vez, miró a su padre a los ojos, buscando no solo ser escuchado, sino también entender desde dónde provenía su falta de fe. ¿Y si te dijera que esto no es solo un idealismo? He investigado, tengo un plan. Quiero hacer algo real, replicó, sintiendo que su voz, aunque temblorosa, comenzaba a adquirir fuerza. No se trata solo de mí, se trata de la salud del planeta, de un futuro que vale la pena y de un legado. En ese momento sintió que la conversación no solo se trataba de defender su proyecto, sino de atreverse a reclamar su derecho a soñar. Las palabras impactaron en el aire, y un silencio tenso siguió. Mientras tanto, su padre frunció el ceño y parpadeó como si estuviera intentando asimilar la magnitud de lo que escuchaba. Fue un instante de revelación para Alejandro. No solo aprendía la importancia de hablar, sino también de confrontar las decisiones pasadas que habían limitado su elección de vida.
Sin embargo, en medio de esa chispa de autenticidad, el diálogo se desvió hacia el enfrentamiento de emociones reprimidas. Siempre he querido lo mejor para ti, dijo su padre con una voz más suave, casi quebrada. Pero tengo miedo de que elijas algo que no te dé seguridad, y eso duele. Alejandro sintió que, por fin, había una apertura, una rendición que los llevaba a un terreno común. Se convirtió en un momento de conexión inesperada, y la vulnerabilidad comenzó a transformar la conversación. Era un paso hacia la reconciliación entre sus aspiraciones y el terrenal temor a la falta de aprobación. A pesar de la fragilidad de esa conexión, Alejandro sabía que el camino no sería fácil. La tensión aún estaba latente, un recordatorio de cuán arraigados estaban los temores en su padre. La conversación no había dado la resolución que ambos anhelaban, pero había abierto una puerta. Cuando se despidieron, y Alejandro salió de la casa, una mezcla de satisfacción y ansiedad lo envolvió. Lo que había comenzado como una confrontación se había vuelto un diálogo, pero la profunda sensación de inseguridad se erguía ante él, insinuando que la siguiente etapa exigiría no solo valor, sino también claridad. De regreso a casa, su mente giraba en torno a las palabras no expresadas, a las incógnitas que aún perduraban. En aquel rincón de su ser, había otra batalla que pelear, una que podría traer consigo nuevas revelaciones sobre su verdadera vocación. Quizás el futuro no solo dependía de su convicción, sino de su capacidad para continuar abriendo diálogos significativos. Cuando su teléfono vibró en el bolsillo, sintió como si el mundo hubiera conspirado para ponerlo de nuevo a prueba. Merecía escuchar lo que la joven tenía que decir, pero ¿estaba preparado para ello? Una nueva pregunta asomaba en la superficie. ¿Podría integrar su propuesta profesional en la conversación más amplia sobre sus emociones y deseos personales? El camino hacia adelante estaba trazado, pero con él venía el eco de las decisiones no tomadas, y un nuevo desafío aguardaba su respuesta. Alejandro caminó hacia su hogar con una mezcla de inquietud y determinación, sus pensamientos agitados como un remolino. Cada paso que daba resonaba en su mente, tambaleándose entre la fragilidad de sus sueños y la rigidez de las expectativas. El diálogo con su padre había dejado huellas en su alma, y la apertura que habían alcanzado lo alentaba, pero también lo incomodaba. ¿Era suficiente? Al llegar a su habitación, se sentó en el borde de su cama, sacudió su cabeza como si quisiera deshacerse de la confusión. Su computadora portátil se encontraba sobre el escritorio, una herramienta que había estado utilizando para elaborar su plan de conservación. En ese momento se convirtió en un símbolo de posibilidades, un portal hacia la materialización de sus anhelos. Con un esfuerzo consciente, encendió el dispositivo y comenzó a rebuscar entre documentos y artículos que le habían inspirado. Esto es real, se repitió a sí mismo. Fue allí, entre gráficos y datos, que comprendió que su sueño no era simplemente una idea nebulosa, estaba armado con información concreta y un propósito bien definido. Debía elaborar una presentación sólida para su comunidad, reunir a otros que compartieran su visión. El poder de una voz colectiva podría ser el impulso que necesitaba. El proceso de crear la presentación se convirtió en un escape. Las horas pasaban mientras Alejandro organizaba sus pensamientos, su pasión se transformaba lentamente en contenido. Sin embargo, pese a su entusiasmo, la duda seguía asomando. ¿Podría convencer a otros de que su visión era válida? ¿Sería capaz de desafiar el escepticismo con el que había convivido? Decidido a encontrar respuestas, Alejandro se inscribió en un seminario en línea sobre liderazgo en sostenibilidad. El primer día lo sorprendió con un torrente de información, cada charla era un destello de inspiración, cada testimonio un recordatorio de que otros también habían luchado por hacer oír sus voces. Aquellos líderes que había admirado habían enfrentado las mismas batallas y aún así habían encontrado su lugar. Latina con el sentido de urgencia, fue tomando notas, construyendo un mapa de habilidades y estrategias que podrían fortalecer su propuesta. Días después, en un acto de valentía,
Decidió compartir su proyecto con un grupo de amigos que conocía desde hacía años. Quería su opinión sincera, pero sobre todo su apoyo. Lleno de ansiedad, Alejandro preparó su presentación y eligió un día de reunión casual. Las luces suaves y el ambiente relajado le brindaron algo de consuelo. Cuando finalmente se sentó frente a ellos, podía sentir que su corazón palpitaba desmesurado. Gracias por venir, chicos. Quiero que escuchen lo que he estado trabajando, comenzó con una voz que aún contenía una sombra de vacilación. A medida que avanzaba en su presentación, notó las miradas de sus amigos. Al principio, algunas eran de diversión, pero rápidamente se transformaron en interés genuino. Esto es impresionante, Ale, comentó uno de ellos, recibiendo apoyo de los demás. La conexión que sentía en ese instante fue revitalizante, sus palabras resonaban y lo hacían sentir respaldado. Sin embargo, un inexplicable temor anidó en su interior. ¿Acaso estaban realmente convencidos o solo intentaban animarlo? Fue entonces que un amigo, más directo y crítico, rompió la comodidad de la conversación. Pero, Alejandro, ¿y si no funciona? ¿Y si la gente no te apoya? La pregunta golpeó, y la tensión en el aire se hizo palpable. En un instante, la burbuja de optimismo se desinfló, y nuevamente sintió la presión de la soledad. Pero en medio de esa incertidumbre, apareció el motivo por el que había decidido dar ese paso, su determinación de hacer un cambio. Reconoció que la respuesta a esas preguntas dependía de él y de su disposición a seguir adelante, incluso cuando otros no creyeran. Al terminar, con palabras valientes que resonaban en la sala, Alejandro decidió que no dejaría que el miedo o la duda lo parasen. Con la energía renovada por la respuesta de sus amigos, sintió que había encontrado una oportunidad de construir algo significativo. Sin embargo, al llegar la hora de despedirse, su mente se nubló nuevamente. Había muchos caminos por recorrer, y la reacción de su padre aún lo atormentaba. Si no podía convencer a su propia familia, ¿qué impacto iba a tener en el mundo? Así, con el eco de la incertidumbre chapoteando en sus pensamientos, Alejandro se dio cuenta de que se encontraba al borde de una nueva travesía personal. ¿Sería capaz de abrirse y enfrentar la dura verdad que aún guardaba en el fondo de su corazón? Muy pronto podría descubrir que el acto de esforzarse no solo es en sí mismo un desvelar de lo oculto, los miedos, las ambiciones, sino que también puede ser el precursor de un cambio profundo. Cuando su teléfono sonó nuevamente, la realidad golpeó con fuerza. Había recibido un mensaje de su padre. Necesitamos hablar, Alejandro. La lucha por su futuro apenas comenzaba. Alejandro se despertó esa mañana con una sensación de determinación que nunca había sentido antes. Había pasado semanas reflexionando sobre su lugar en el mundo, pero al fin, había decidido que era el momento de tomar el control de su vida. Su encuentro con su padre lo había dejado con más preguntas que respuestas, pero también le había proporcionado la claridad sobre lo que quería hacer, convertirse en un defensor del océano y la vida marina. La conversación que había mantenido lo había empoderado para ser honesto consigo mismo. De camino a su primer día en la Academia de Conservación Marina, una mezcla de emoción y nerviosismo llenaba su pecho. Cada paso se sentía como una manifestación de su coraje, y decididamente quería demostrar que su pasión era un camino plausible y valioso. No solo quería aprender, sino también contribuir activamente a algo más grande que él mismo. La clase inaugural fue un torbellino de información fascinante. El profesor, un experto en biología marina y un reconocido activista, habló sobre los océanos en crisis y la necesidad urgente de conservación. Cada palabra resonaba en Alejandro como un canto de sirena. Aquí estaba su razón de ser. En un momento de inspiración, levantó la mano y formuló su idea de un proyecto de conservación que integraría su amor por la biología marina y su deseo de educar a la comunidad local sobre prácticas sostenibles. Para su sorpresa,
no solo recibió una ovación, sino también feedback constructivo que lo aligeró y solidificó su visión. El esfuerzo de Alejandro por mantenerse firme a sus convicciones comenzó a dar frutos rápidamente. En las semanas siguientes, se unió a un grupo de estudiantes que compartían inquietudes similares. Juntos, comenzaron a trabajar en un programa de concienciación para la comunidad sobre la importancia del medio ambiente marino. La colaboración cultivó un sentido de pertenencia que creía posible, y poco a poco, su confianza creció. Mientras tanto, su relación con su padre también empezó a sanar. Aunque el diálogo seguía siendo complicado, las conversaciones se convirtieron en más momentos de escucha. Alejandro decidió invitar a su padre a un seminario de conservación marina donde él presentaría su proyecto en el que había estado trabajando incansablemente. En su mente, era su oportunidad para mostrarle a su padre que su labor no solo tenía fundamento, sino que sería beneficiosa para todos, incluidos ellos como familia. El día del seminario, Alejandro estaba nervioso, pero la determinación lo mantenía firme. Ver a su padre entre la audiencia le provocó un torrente de emoción que solo fue igualado por su deseo imperioso de demostrar el impacto positivo que podía generar. Mientras hablaba, presentando no solo los objetivos del programa, sino también las bases científicas que lo respaldaban, notó la mirada de atención y asombro en el rostro de su padre. Era una satisfacción profunda la que sentía al defender su pasión frente a quienes habían dudado de él. Al finalizar, una ola de aplausos fue un alivio y un reconocimiento a su arduo trabajo. A medida que se retiraban del evento, su padre se acercó con un brillo en los ojos que jamás había visto antes. «No sabía que tenías esto en ti», le dijo con un tono de orgullo genuino. Fue en ese momento que Alejandro entendió que su viaje no solo consistía en encontrar su camino, sino también en reconectar con las raíces que creía haber dejado atrás. La transformación de Alejandro fue palpable. No solo se había erigido firme en sus ideales, sino que también había logrado que su padre lo viera por quien realmente era. La reconciliación con su padre se cimentó en el respeto y el reconocimiento del esfuerzo y la pasión que Alejandro había desplegado. La presión de responder a las expectativas familiares se disipó al reconocer que su futuro no estaba formado solo por la tradición, sino por la noble tarea de cuidar el océano que tanto amaba. Mientras observaba a su padre admirar su trabajo, Alejandro sintió que había conquistado un hito significativo en su vida. Se dio cuenta de que su camino era uno que podía combinar su legado familiar con sus aspiraciones. Y así, caminó hacia el futuro con una renovada confianza, sabiendo que no solo había alcanzado sus sueños, sino que también había forjado una nueva relación con su padre, una que abriría las puertas a nuevas oportunidades en ambos. Mientras miraba hacia el horizonte marino, Alejandro entendió que este no era el final, sino el comienzo de una aventura que continuarían explorando juntos, lado a lado. Su viaje estaba lejos de terminar, pero ahora contaba con el apoyo y la comprensión de su padre. Todo lo que había deseado estaba al alcance, simplemente por haber tenido el valor de ser él mismo. Esto es solo el comienzo. ¿Quieres ser parte de esta aventura y no perderte lo que viene? Suscríbete inmediatamente para no perderte las historias emotivas y transformadoras que están por llegar. Deja un me gusta ahora, porque así ayudas al canal a crecer y a que estas historias lleguen a más personas. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final, queremos saber de ti. Y, sobre todo, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta inspiradora conclusión. No esperen ni un segundo más para mostrar su apoyo y convertirse en verdaderos fans de las historias de superación personal.